El cine es mi pasión, eso ya lo saben, y gracias a que ustedes me han apoyado tanto en Cinexceso, han logrado de que tenga la oportunidad de entrevistar a un reconocido director de cine en mi país, que este año estrenará la película llamada La Hora Final. Acompáñenme en esta nueva experiencia entrevistando a un director y conoce un poco más acerca de esta película que considero que nadie debería perderse. La Hora Final es una película que habla de un suceso histórico del Perú. La captura de Abimael Guzmán, el líder de la organización subversiva y terrorista Sendero Luminoso. Sendero Luminoso llevaba muchos años cometiendo atrocidades en el país, convirtiendo al Perú en un lugar lleno de caos, inseguridad, muerte y terror. La Hora Final está ambientada a principios de los años 90 y sitúa al espectador en el seno del GEIN, Grupo de Inteligencia del Perú, creado especialmente para encontrar a Abimael Guzmán, quien entonces llevaba 10 años en la clandestinidad. Subir aquí no tenemos la más mínima idea de cómo se ve. Solo tenemos esa foto de hace 10 años. Desde donde dirigía las sangrientas acciones de Sendero Luminoso contra las Fuerzas Armadas y civiles. Y para hablar de la película tenemos a su director, Eduardo Mendoza. ¿Qué tal, Eduardo? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Todo bien? Eduardo, ¿qué te motivó a narrar este suceso de la historia peruana? Bueno, a mí siempre me interesó todo el fenómeno de Sendero Luminoso y la manera en que impactó al país. Creo que han sido años muy duros de los cuales hay que sacar lecciones. Y desde antes de realizar el Evangelio de la Carne era un tema que me interesaba mucho, ¿no? Y dentro de este periodo de la guerra interna, la captura de Abimael Guzmán es sin duda el hecho más decisivo en la historia del Perú contemporáneo, ¿no? Entonces contar una película sobre ese hecho tan fuerte, ese punto de quiebre en la historia del Perú me parecía retador, ¿no? Desafiante. Siendo la captura de Abimael Guzmán un tema tan controversial, ¿has tenido algún tipo de contratiempo en el rodaje de La Hora Final? Bueno, varios, ¿no? Fue un rodaje bastante complicado en términos de la producción, de la logística. Uno de los temas era que la película ya es de época, ¿no? La película corre entre los años finales de los 90 y el 92. Estamos hablando ya hace 25 años. Entonces encontrar las calles, las esquinas donde más o menos Lima se mantuviera como estaba hace 25 años es bien complicado. La ciudad ya cambió casi por completo, entonces sí era un tema bien difícil, ¿no? El hecho de encontrar las locaciones precisas, ¿no? Y todo eso también tiene que ver pues, con el peinado, con el vestuario. O sea, ya es una película de época, lo cual requiere todo un tema, ¿no? Ahí de preproducción. Y por otro lado, porque es un thriller policial, hay disparos, ¿no? Lo que implica efectos, algunas persecuciones, en fin, todo ese tema que hace también siempre un poco más compleja la producción de la película, ¿no? Eduardo, ¿cómo has recaudado la información que respalda los sucesos que veremos en la película? Bueno, durante más o menos 3 años me reuní con los agentes del GEIN, con 7 u 8 de ellos, y tuve reuniones periódicas con ellos. Obviamente confronté también todos los datos y la información que me daban con otras fuentes. He leído estos últimos años mucho acerca del tema y he llegado a tener a 2 o 3 agentes de GEIN en el mismo rodaje, ¿no? Que ha sido un apoyo increíble en el sentido de tener al lado a ellos diciéndome en determinada parte, en ese momento hicimos esto, lo cogimos de esta manera, o le dije tal frase, ¿no? Entonces hay cosas en la película que sí son bien fuertes, ¿no? De hecho hemos grabado nosotros en la misma casa donde se capturó a Abimael Guzmán, que es algo increíble, ¿no? Entonces hemos estado en la fachada, en la entrada, en las escaleras donde subió el grupo GEIN, y estaba yo ahí en el monitor haciendo la escena y con
con los agentes del GEIN que me decían, bueno, en esta parte, y entramos por acá y cogimos esto y tal. Y de hecho eso es algo súper fuerte, ¿no? Se sabe que algunas películas basadas en hechos reales siempre agregan algunos personajes o escenas de ficción. ¿Hay algo de eso en la película? Sí, ante todo es una película, no es aún un documental también, porque un documental se entiende como si fuese la verdad absoluta a veces en contraposición con una ficción. Un documental también tiene un punto de vista que puede ser cualquiera. A ver, los hechos, digamos las pistas que nos llevan a Guzmán son básicamente las que son, las pistas que van encontrando, las casas que van allanando, los personajes, las instituciones, digamos que son, las instituciones son las que son, el clima político-social de la época es el que es. Entonces, digamos, todo ese entorno y toda esa búsqueda es, digamos, bastante cercana a lo que ocurrió. Y claro, sí hay personajes, la pareja principal, Zambrano y Gabriel, interpretados por Pietro Civil y Nia Bermejo, que recogen una serie de características y vivencias de algunos de los agentes. Entonces, digamos que estos dos personajes son un poco una amalgama entre diferentes agentes del GEIN o diferentes entrevistas que he tenido. Tras el éxito del Evangelio de la Carne, ¿qué opinas del cine peruano? Bueno, ese año fue un punto de quiebre muy fuerte, ¿no? Salió el Evangelio y salió Azumare. Por un lado, sucedió un fenómeno que hasta ese momento no era muy común, ahora ha ocurrido con otras películas, pero el Evangelio de alguna manera salió un poco del ámbito de la crítica cinematográfica o de la gente del medio y empezó a comentar gente, psicoanalistas, arquitectos, líderes de opinión, ¿no? Periodistas, y de repente se empezó a hablar mucho de la película desde diferentes ángulos, ¿no? Entonces fue interesante cómo habían columnas de un arquitecto, de un chef, de un psicoanalista que hablaban de Lima. Un poco mi idea era en el Evangelio tener a Lima como protagonista, ¿no? Con sus calles, sus plazas, sus mercados, sus equipos de fútbol, y un poco hubo toda esta cosa fuerte. Y por otro lado, Azumare fue este fenómeno de taquilla increíble, y a partir de ahí se ha dado un poco una suerte de reconciliación del público peruano con su cine, ¿no? Lo cual me parece muy bien, ¿no? Se han empezado a hacer películas de género, algunas de ellas han funcionado. Y creo sí que cuando se habla del boom del cine hay que tener cuidado, ¿no? Es verdad que se producen mucho más películas, es verdad que se estrenan mucho más películas, pero también es cierto que hay que tratar de que no solo sea un tipo de películas las que se vean o las que el público peruano tenga el público peruano acceso, ¿no? Creo que se debería abrir el abanico para que hayan películas que cuentan otras historias o desde otros puntos de vista o desde otras sensibilidades, para que justamente el público vaya pudiendo elegir y vaya pudiendo crecer con su cine, ¿no? Eduardo, ¿qué crees que le falta al cine peruano para ser más reconocido mundialmente? Bueno, un poco lo que te decía, no nos debemos encasillar en un solo tipo de cine. Es cierto que hay películas que funcionan bien y que son divertidas y entretenidas, y mucha gente va al cine a entretenerse, y está muy bien. Pero creo también que deberían haber otras películas, como te digo, que cuenten otras historias, lo que te decía antes, desde otros puntos de vista, desde otros ángulos, que arriesguen más, tanto a nivel de la historia como a nivel formal, experimentar con el lenguaje cinematográfico. Y creo que un poco se está dando, ¿no? Lo que sí hay que tratar de que esas películas lleguen y que la gente joven empiece a verlas, a consumir y ver que hay un cine peruano más amplio del que a veces parece, ¿no? Gracias, Eduardo. Finalmente, ¿puedes invitar a los cinéfilos a ver la película?
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Soy Eduardo Mendoza. Invito a todos los amigos de Sin Exceso a que vengan a ver la película La Hora Final este 14 de septiembre. Así que los espero. Un fuerte abrazo. Chao. Ya lo saben, cinéfilos, no se pierdan La Hora Final, que trae un tema muy interesante. Y si eres peruano, tienes que ver sí o sí esta película. Primero quiero decirles muchas gracias por darme esta oportunidad de hablar con un director de cine y sobre todo de mi país. Compartimos muchas cosas, hablamos muchas cosas que bueno, no salieron en la entrevista. Y sé que en la entrevista me veo súper nervioso, pero la verdad era una experiencia nueva y solo espero mejorar por ustedes. Así que gracias por todo, chicos. Por último, como ya saben, soy Mefe y hasta la próxima.